Hola mortales. En el video de hoy daremos una visita breve por las ubicaciones de la isla Carney, un lugar lleno de supersticiones, leyendas, mitos y eventos paranormales que se manifiestan por la acumulación del sufrimiento, guerras, injusticias y torturas, donde la misma oscuridad tiene la capacidad de crear su propio abismo donde consume todo ser vivo hasta despojarlo de su poca humanidad. En nuestras aventuras con Torque, lograremos conocer cada parte de la isla y su historia detrás, pero ten cuidado, ya que las leyendas que deambulan por siglos pueden tomar forma mostrándote el horror de cada rincón de Carney. Espero lo disfruten. Carney Island es una prisión en una isla aislada donde se envían a criminales condenados. La prisión tiene una historia turbulenta y oscura marcada por eventos violentos y horrendos. El lugar se convierte en el escenario de acontecimientos sobrenaturales que reflejan la lucha interna de los personajes. El protagonista del juego es Torque, un hombre condenado a muerte que se encuentra en la prisión de Carney. Torque es un prisionero que tiene una conexión personal con la violencia y el sufrimiento. Ha sido acusado de haber asesinado a su esposa e hijos, aunque no recuerda los detalles de sus crímenes. A medida que avanza la historia, se revela que Torque ha sido víctima de una serie de tragedias, lo que lo lleva a un estado de confusión y desesperación. La trama se enreda con elementos sobrenaturales cuando una serie de criaturas monstruosas conocidos como los Malefactors comienzan a aparecer en la prisión. Estas criaturas son manifestaciones de las propias culpas y miedos de los convictos de Carney, reflejando su sufrimiento y horrores de su pasado. A medida que Torque explora la isla y la prisión, se enfrenta a diversos monstruos, muchos de los cuales están basados en las historias de los prisioneros y sus crímenes. Se desvela que la prisión de Carney tiene una historia rica y traumática. En el pasado, la isla era un lugar de torturas y experimentos inhumanos, donde los prisioneros eran sometidos a crueles experimentos. También hay leyendas sobre rituales oscuros realizados en la isla, que supuestamente dejaron una marca sobrenatural en la tierra. Todo esto contribuye a la atmósfera de terror y desesperación que impregna el juego. El primer asentamiento de Carney fue un pueblo puritano llamado Gosmouth, a finales del siglo XVII. Al cabo de unas décadas, un trío de muchachas acusó de brujería a 11 miembros del pueblo, lo que a su vez provocó la muerte de los acusados. En 1834 se construyó un faro en la isla, que aún funciona, aunque sufre frecuentes averías. A finales del siglo XIX, una familia adinerada se instaló en la isla. Al parecer, la familia quedó profundamente traumatizada por un incidente no revelado y se marchó. Más tarde, la casa se convirtió en la institución Carney para alienados, dirigida por el Dr. Killjoy hasta la década de 1920. El gobierno adquirió la isla en la década de 1930 para utilizarla como campo de prisioneros de guerra y fuerte militar estadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial, el control de la isla se transfirió al estado de Maryland y se construyó la penitenciaría estatal de Abbott, utilizando el antiguo fuerte como cimientos. La isla apenas se menciona en la secuela, aunque se revela que los soldados de la Fundación han estado explorando la isla tras el cataclismo y han estado despachando a todos los malefactors y reclusos que encuentran y a veces capturando a un malefactor para su posterior análisis. Jordan ha especificado su interés por el recluso Torque, quizá por su durabilidad y su afinidad con los sucesos acontecidos. En la trama buena o neutral, los soldados de la Fundación interceptarán el esquife que transporta a Torque cuando se acerque a tierra firme, donde lo inmovilizarán tras caer inconsciente. En la historia del lado malo, los soldados de la Fundación descubrirán a Torque desmayado en una playa de Carney, donde se abstendrán de matarlo y en su lugar lo sujetarán y lo transportarán a tierra firme en helicóptero. Más adelante, Consuela querrá viajar a Carney para ver cómo se encuentra a su marido Ernesto, y la decisión de ayudarla dependerá de la moralidad del jugador. Ayudarla en esta tarea también desbloqueará la página del archivo de la isla Carney.
Abbott State Penitentiary se ubica en la isla Carney, una prisión para criminales en una isla remota. A lo largo de los años, la prisión ha sido testigo de actos horrendos de violencia y sufrimiento, tanto por parte de los prisioneros como del personal de la prisión. Este lugar tiene una atmósfera oscura cargada de historias y secretos, lo que lo convierte en un escenario ideal para el horror psicológico del juego. En su biografía, la Penitenciaría Estatal de Abbott es una prisión de máxima seguridad situada en la isla Carney, a 16 kilómetros de la costa de Maryland y forma parte del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland. La estructura principal se construyó originalmente como parte del Fuerte Mason para albergar a prisioneros de guerra alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene varios edificios, cada uno con sus correspondientes dependencias para reclusos o bloques. El Estado lleva a cabo la mayoría de sus ejecuciones en la Penitenciaría Estatal de Abbott. El fuerte se construyó en 1942 como base militar defensiva y prisión de prisioneros de guerra. Según Consuela Álvarez, historiadora aficionada de Carney, contaba con 250 soldados y albergaba unos 1,000 prisioneros. Gran parte del fuerte está construido en la roca y la piedra que conforman la isla, lo que lo convierte no solo en una estructura muy duradera, sino que resultó ser un buen cimiento para Abbott. Por razones desconocidas, el sótano fue condenado y clausurado hace años, pero aún pueden encontrarse algunas entradas. La Penitenciaría Estatal de Abbott es reconocida como una de las cárceles más peligrosas de los Estados Unidos, tanto para quienes están recluidos como para los guardias que trabajan allí. Entre sus problemas más notorios se encuentran el alto índice de homicidios y la violencia desmedida que se vive tanto dentro como fuera de los barrotes. La prisión ha sido escenario de actos atroces, como el caso de Horacio, que asesinó a su esposa durante una visita, o el infame verdugo Hermes, quien se quitó la vida en la cámara de gas. Estas historias han contribuido a su mala reputación. Sin embargo, un aspecto que no recibe tanta atención es la alarmante tasa de suicidios entre los reclusos. Un informe sobre el estado de las instalaciones de Abbott, que forma parte del manual del primer juego, arroja más luz sobre las deficiencias de la prisión. Este documento menciona que la población carcelaria es extremadamente volátil, con 6 motines a gran escala ocurridos en los últimos 20 años. También destaca que la rotación de guardias es increíblemente alta, con un promedio de 8 reemplazos en solo 15 años, lo que indica un clima de trabajo muy inestable. Además, se sabe que muchos funcionarios de prisiones que laboran en el sistema correccional de Maryland han rechazado ofertas de traslado a Abbott, lo que resalta la desconfianza y el descontento que genera el lugar. El estado de Maryland ejecuta la mayoría de sus penas de muerte en Abbott. A lo largo de los años han empleado numerosos métodos de ejecución, como la electrocución, la cámara de gas y la inyección letal, siendo este último el único método que sigue en uso. Según el informe sobre el estado de las instalaciones, ha habido manifestantes que se han opuesto a la pena de muerte en la prisión, aunque la ubicación geográfica de las instalaciones ha dificultado que los manifestantes lleguen a la prisión, lo que el DOS considera una ventaja. Sin embargo, algunos manifestantes lo han intentado. Esto ha dado lugar a lo que el informe señala como resultados desafortunados. La institución Carney para alienados, conocida localmente como el asilo, se encuentra en el lado oeste de Isla Carney, aunque hay una referencia errónea de un personaje, Dallas, que menciona que está en el extremo oeste. Según Consuela Álvarez, este edificio se construyó en 1877 y originalmente fue una mansión de estilo victoriano hasta que en 1899 se transformó en un centro de salud mental dirigido por el Dr. Killjoy. A pesar de que no ha tenido un uso oficial durante varias décadas, la estructura se mantiene en perfecto estado y cuenta con un generador y un sistema de iluminación eléctrica que todavía funciona. De manera curiosa,
Los funcionarios de prisión han adoptado el lugar como un espacio para retiros y reuniones, lo que añade una capa adicional de misterio a su historia. La casa, construida en 1877 durante la época victoriana, es notablemente anterior a la prisión, con casi 70 años de diferencia. Se desconoce su propósito original o para quién fue edificada. Una de sus características más intrigantes es un amplio teatro que incluye un camerino detrás del escenario, lo que sugiere que el lugar pudo haber sido un centro de entretenimiento o de reunión en su tiempo. El interior de la casa está amueblado y decorado con un lujo decadente, reflejando la opulencia de su época. La estructura está compuesta por una robusta capa exterior de grandes bloques de piedra, probablemente extraídos de la cantera local, y al menos una capa de ladrillos estándares. Esta combinación constructiva contribuye a su excepcional durabilidad. A pesar de haber sobrevivido durante más de 130 años, el edificio ha resistido el paso del tiempo de manera admirable, salvo por algunas áreas que han sufrido daños. 22 años después de su construcción, fue renovado con celdas acolchonadas, oficinas e incluso un quirófano quirúrgico. Los pacientes no solo eran alojados allí, sino que muchos, si no la mayoría, eran sometidos a experimentos psicoquirúrgicos. La finalidad del quirófano no es muy diferente a la de los hospitales actuales. Muchos quirófanos cuentan con salas de observación en el nivel superior para que los médicos o los familiares de los pacientes puedan observar desde allí. El estilo de la sala, sin embargo, es obviamente muy diferente. Aunque los planos de renovación y reconversión de la casa se refieren a ella simplemente como Institución Carney, su nombre específico es Institución Carney para Alienados. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de la isla lo llaman simplemente Asilo Carney o Asilo. El Dr. Killjoy era conocido por darle un nombre mucho más largo. Y aquí va: Carney Institution for the Tragically Troubled, the Impossible Insane and the Diabolically Disturbed, lo cual se traduce como Institución Carney para los trágicamente atribulados, los imposiblemente locos y los diabólicamente perturbados. Se le fue la olla a este men. Como el resto de la isla y todas sus estructuras, el asilo es propiedad del estado de Maryland y está bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland. Aunque el edificio no tiene ningún uso oficial, lo frecuentan a menudo los funcionarios de las correccionales. Han colocado una radio de comunicaciones en funcionamiento en la biblioteca y mantienen el generador abastecido de combustible. Se desconoce el origen del barco, pero se sabe que fue utilizado para el comercio de esclavos. Se calcula que tiene más de 300 años y que naufragó a principios del siglo XVIII con destino a Norfolk. Se desvió de su rumbo y se estrelló en la isla Carney. Aunque gravemente dañados por el naufragio y los elementos, uno de los misterios de la isla es cómo han sobrevivido tanto tiempo los restos de la embarcación. Glenn nos cuenta una historia horrible relacionada con los Festers. Según cuenta, al parecer, los traficantes dejaron a los esclavos en el casco del barco, con los esclavos incapaces de escapar, y supusieron que se los comerían vivos las ratas, cosa que realmente sucedió, quedando el lugar maldito por esta crueldad. Estando en el barco, podemos escuchar las voces fantasmales sobre este suceso, lo cual es bastante perturbador de oír. Estos Festers son la representación de los esclavistas muertos. Una de las muchas historias de Carney es la de un derrumbe en la cantera. Aunque estaba gestionada por el Correccional de Maryland y supervisada por guardias, en ella trabajaban principalmente reclusos. La historia del derrumbe es que varios presos estaban trabajando en un pozo minero nuevo y poco profundo que era mucho menos estable de lo que los guardias decían. El pozo se derrumbó y los guardias informaron de que todos los presos murieron en el acto.
Sin embargo, hay un rumor persistente que ha sobrevivido hasta nuestros días a pesar de no estar documentado. Este rumor es que el derrumbe no llenó todo el pozo, sino que solo bloqueó la entrada, atrapando a los reclusos vivos en su interior. Supuestamente los guardias lo sabían, pero sentían tal odio por los reclusos o tal indiferencia que los dejaron morir, posiblemente asfixiados. Se investigó a los guardias supervisores, pero el DOS no encontró pruebas para condenarlos. Sin embargo, en represalia, un grupo de reclusos alcanzó y linchó a 5 CEOs en la cantera. El pueblo es una localidad de la isla de Carnate, originalmente un pueblo puritano llamado Gosmouth. Este pueblo es el hogar de muchos funcionarios de prisiones que trabajan en la penitenciaría de Abbott y algunas de sus familias. Más tarde, en el capítulo 19, cuando Torque se une a Ernesto, este le habla de su familia en el pueblo y en el capítulo siguiente, Ernesto ve el pueblo en llamas y se dirige en su dirección, preocupado por su familia. Sin embargo, Torque no puede unirse a él ya que aparecen infernas y le bloquean el paso. Según nos cuenta Clem, por lo que he presenciado, esta manifestación del mal parece tener dos formas distintas. La primera, una chica joven, vestida de puritana, quizás de 13 años de edad. Esta se transforma en una criatura llameante más perturbadora. Ambas agarran una pequeña muñeca hecha a mano. En mi opinión, no hay duda de que estas criaturas están relacionadas con las 3 jóvenes que hicieron acusaciones de brujería a finales del siglo XVII y que condujeron a la muerte incendiaria de 11 inocentes. 3 de estas criaturas que menciona Clem aparecen cerca del final del juego, cuando saltan desde la ladera de un acantilado al océano, lo que implica que las 3 chicas responsables de las acusaciones de brujería se suicidaron poco después. Las infernas no se vuelven a ver después de esto. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.